Saludos. Titulamos este vídeo El ser de Lucian a través de el sex. Artefactos reveladores número 20. Decir en primer lugar que estamos en el mes de mayo del año 2020 en situación de confinamiento. Y decir que en esta situación realmente en que empiezan, como suele ser de costumbre, a crearse unos grupos de presuntos liberadores de una situación muy oscura. Nosotros ya dijimos que los lobos difícilmente o imposible se conviertan en defensores de ovejas, pero también tenemos que decir que creemos que existe un tercer factor que pensamos que puede influir de tal manera que una situación planificada, muy nefasta, totalmente nefasta, que sería ya realmente el sometimiento total del humano, pues decimos que este tercer factor creemos que es posible que a veces él también, de modo desapercibido, actúa de tal manera que se trastocan algo estos planes, de tal manera que incluso, como hemos dicho quizás en otra ocasión, pues incluso en vez de desembocar en un sistema que nosotros pensamos que es el sistema Honsan, dijésemos así, comunismo cibernético robótico, en que ya el ser humano pues está despojado de todo, como nos presenta al inicio la película Matrix, realmente, pues a lo mejor en lugar de esa situación se puede producir pues poner una serie de chinitas en las ruedas y entonces no desembocar en ese punto, sino desembocar pues dijésemos así durante un periodo quizás no muy largo, pero en tipo de sociedad como la que tenemos actualmente, durante un tiempo, pero nosotros pensamos que finalmente se tiene que llegar a un reseteo bien de la fuente o bien de estas fuerzas, y estas fuerzas nosotros creemos que tienen otro as en la manga, que sería el provocar un enfrentamiento que ellos dirán una guerra mundial, cuando en realidad muchos ya sabemos que es una guerra no entre países sino contra el humano realmente. Entonces nosotros en este vídeo vamos a desarrollarlo en unos 3 puntos, porque nosotros tenemos así un puzzle de comprensión que unifica todo, unifica lo que son fuerzas magnéticas y la forma de la Tierra y la creación de la Tierra, incluso con las energías humanas, y dijésemos así los tipos de sociedades y los tipos de agrupamientos, entre comillas, que se forman, o de acciones incluso familiares que se forman. Entonces, en el título que hemos dado a este vídeo, que es el ser de Lucian a través de el sex sería la palabra sexo, es decir, queremos decir que Lucian, para permanecer aquí, pues utiliza sobre todo también el sexo, y el sexo y relaciones que decimos nosotros antinaturales en relación con los humanos, porque eso hace descender a los humanos y eso le hace a él precisamente ascender. Entonces, este es el vídeo, este es el título que vamos a ir nosotros desarrollando, y ese punto, el punto 1, pues sería hablar brevemente de lo que son las líneas de fuerza magnéticas que también intervienen naturalmente en la sexualidad humana, y esas son las que decimos nosotros que ese sería el sexo que decimos nosotros antinatural, del cual se vale Lucian pues para permanecer aquí realmente. Y entonces un punto segundo vamos a decir adoctrinamiento sexual mediante películas en las cuales pues Lucian nos muestra, pero siempre él poniéndose como un personaje neutro, lo cual no es cierto, porque él engaña realmente al ser humano. Pero aquí nos va a expresar en 2 películas, que ya hemos hablado de ellas, pues los 2 tipos de adoctrinamiento sexual en relación
con las relaciones humanas que a él le favorecen. Una sería, dijésemos así, un sentido de las líneas de fuerza en sentido vertical de padres a hijos o de superiores a inferiores, y otro sería un efecto o una incidencia horizontal que sería entre familiares próximos o el incesto. Y en un siguiente vídeo pues trataremos lo que sería más bien un nivel individual, porque este sería un nivel sobre todo de tipo no individual, sino de tipo social en relación con la pareja y con el grupo, en el grupo de poder. Y un tercer punto pues sería hablar de este tipo de antinaturalidad de tipo sexual en la película El corazón del ángel, que sería, podemos decir así, una incidencia vertical, y también una incidencia horizontal en la otra película, que es Pactar con el Diablo. Lo vamos simplemente a tratar brevemente para que cojan la idea de lo que queremos decir. Y un punto quinto, vamos a presentar una serie de artefactos que nosotros creemos que muestran esta antinaturalidad, dijésemos así, social o de tipo pareja, dos elementos, en vez de, por ejemplo, un elemento individual en sí mismo, como es el ser humano en sí mismo. Entonces, primer punto, recordar que toda nuestra tesis es que existe un poder que es negativo para la humanidad, representado por la serpiente dragón, y a la derecha pues tenemos un artefacto de la cultura Honshan que te está representando a un humano que no sabemos bien si está representando su entrega a la serpiente o intentando luchar con la serpiente. Las dos cosas son válidas. Entonces, en relación con las líneas de fuerza magnéticas, pues recordar, como siempre, que estos son las bases fundamentales de toda la comprensión, que un eje central, como se ve en los imanes, produce una fuerza en dos polos. Y entonces eso se refleja, esas dos fuerzas, como ya hemos visto en otros muchos vídeos, pues en el sentido, por ejemplo, de elementos naturales como son las piñas, que van en un sentido rotatorio y en otro sentido antirrotatorio o contrario. Y entonces el esquema natural sería este, desde una parte, en relación con nosotros aquí en esta dimensión, sería desde una parte superior pues un descenso y crear dos polos, y nosotros esa es nuestra función para equilibrarnos con estos dos polos, mientras que la función de una infradimensión encabezada por Lucian es la contraria, es hacernos unir los dos polos y de esta manera descender. Entonces los dos polos, unir esos dos polos, pues puede ser en el aspecto sexual, pues puede ser en relaciones de estupro y relaciones incestuosas, porque eso lo que hace es que estas energías se compriman dijésemos así, de un superior a un inferior o de un padre a un hijo. Eso sería pues una relación vertical, de arriba a abajo, y lo que se realiza pues sería de un modo antinatural, sería una compresión o dijésemos así, un hacerse más denso. Y lo mismo entre hermanos en relaciones incestuosas. Si los casamientos entre hermanos o familiares muy próximos pues producen realmente esa condensación, y eso es antinatural, porque la fuente proyecta de sí, proyecta para que vivamos, y ella nos está alentando pues hacia una permanencia exterior y no, dijésemos así, pues utilizarnos. Y eso en cambio es lo que hace Lucian y todas sus huestes y todo, y aquí está realmente pues las élites mundiales de todos los tiempos, que cualquier persona que investigue pues quizás pueda llegar a nuestra misma conclusión. Entonces, en relación con estas fuerzas de condensación, y que nosotros las vamos a enfocar en sentido sexual, porque todo eso es lo que nos presentan películas y lo que nos presentan a los investigadores en esta realidad de los gobernantes, podemos decir, pues consiste en bajar de una parte superior la energía, hacerla descender, y esto es direccionar nuestra energía vital, como está representado la mano derecha de Baphomet o de Pazuzu, o incluso pues de un budismo que tiene muy bonita cara, pero se está reflejando lo mismo. Desde arriba pues se dirige hacia abajo, y esa es la condensación que vamos a ir viendo nosotros en películas y en estos artefactos, para que las personas vean que todo es
coherente y todo es en relación con una comprensión de las líneas de fuerza creativas. Entonces esto mismo, con la mano derecha, pues dice, con la mano derecha tomo el espíritu éter humano y lo dirijo hacia la izquierda y hacia la infradimensión. El humano baja, por tanto, y entonces Baphomet sube. Y este sería un Baphomet de la Catedral de Notre Dame, que está representando eso mismo. Este sería el Baphomet de Eliphas Leví. Y estos serían, pues, los maestros quizás más antiguos de la civilización sumeria, que realmente, pues, fíjense que está realizando eso, la mano derecha, y dirigiendo, pues, tres fuerzas hacia la parte inferior. Entonces, y esto también tiene aplicación en la tecnología, porque toda la tecnología y toda se basa en la electricidad realmente y en la fuerza del éter, con mayor o menor, dijésemos así, avance o secretismo, pues consiste en eso, consiste como en este vídeo que ya hemos recomendado en otras partes, lo pueden volver a ver, que dice cómo sacar electricidad de la atmósfera, me electrocuto. Poniendo ese vídeo verán que realmente se produce entonces un flujo superior hacia el inferior y una energía. Pero eso está rompiendo realmente la naturaleza, ya lo hemos dicho, es como si estuvieras produciendo una herida sangrante en el cosmos, porque ese cobre que se levanta en ese hilo de una manera antinatural, pues no le corresponde subir a esa altura. Y entonces pues se produce pues dijésemos así, estas fuerzas magnéticas aquí de la electricidad, que son semejantes a las de Baphomet. Realmente, por eso nosotros decimos que todo es coherente. Entonces, descender la energía superior de modo antinatural o tecnológico equivale a producir un desangramiento etérico. Esa es nuestra comprensión. Entonces, en relación con el adoctrinamiento sexual en películas, pues nosotros decimos, lo antinatural se presenta como una naturalidad elitista, es decir, las élites mundiales del pasado y creemos que del presente, pues tienen una sexualidad, podemos decir así, de este tipo que nosotros consideramos antinatural. Es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, en el nivel social, cualquier persona que investigue, pues ahí estarán las figuras del estupro. El estupro viene a ser que un superior o de mayor edad y sobre todo de mayor conocimiento, y esto en relación con los reptiloides que tienen más conocimiento que el humano, que es más ingenuo, pues entonces, pues dijésemos así, que abusa sexualmente de un inferior. Y el incesto pues se refiere pues a relaciones consanguíneas, es decir, a familiares próximos, que pueden ser padres, hijos, tíos, incluso abuelos y sobrinos, etcétera. Todo eso está calificado como incesto, y si la persona investiga, pues verá que esto es lo que se presenta en el pasado, que es reconocido, porque en el reconocido están las monarquías del antiguo Egipto, que esa era el casamiento y la unión entre hermanos y todo tipo de consanguinidad. Aquí, dijésemos así, en esta civilización egipcia, y en América el Tahuantinsuyo, que serían estos monarcas de esa parte de América, que también esa era la costumbre, al igual que los hawaianos también tenían esa costumbre, esos monarcas de ese tipo de consanguinidad, podemos decir, incestuosa. Y en los libros más antiguos aquí pues se hace una alusión, pero de modo suave, porque todo esto ha sido muy silenciado, evidentemente. Entonces, pero entre líneas podemos ver el caso de Sara y su medio hermano Abraham, que nos dice en Génesis 20:12, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y también otro episodio que se viene a sugerir, pues es Lot y sus hijas. Lot y sus hijas, que las hijas pues nos dicen que emborrachan a su padre y yacen con él, y las dos quedan encintas. Ahí está dicho de un modo suave pues esta relación de que nosotros consideramos las élites y la práctica que nosotros consideramos más o menos secreta y fomentada. Y entonces, en relación con este adoctrinamiento que se presenta, porque nos dicen toda la verdad, pues aquí en esta película del corazón del ángel, que nosotros hemos dedicado más de 40 vídeos a esta decodificación, pues aquí se da lo que podemos decir una antinaturalidad, pero en sentido vertical, es decir, de padres a hijos sobre todo,
y eso es comprimir o condensar la energía, y mediante esa condensación pues eso le sirve a Lucian para ascender. Así el mismo Lucian pues deja encinta pues a la hija del principal personaje, que es Harry Ángel. Y Harry Ángel pues también yace y tiene relación sexual con su propia hija. Entonces esto es relación vertical, de arriba a abajo, de más antiguo o de padres a hijos, y ahí está expresada en esa película. Al mismo tiempo que ya hemos visto en vídeos anteriores que todo esto está relacionado con la sangre, porque en la sangre es donde se manifiestan toda esta vitalidad, y se pervierte esta vitalidad y Lucian asciende. Y en la otra película que decimos nosotros, que es Pactar con el Diablo, que hemos visto, quizás, y seguiremos tocando brevemente, pues aquí lo que se da es una antinaturalidad horizontal, es decir, entre hermanos, porque resulta que entonces Lucian, representado por Al Pacino, pues resulta que en realidad es padre del abogado. Es padre del abogado, él lo desconoce porque él dejó encinta a su madre, y este personaje de Lucian pues también tiene una hija que es hermana, y por tanto es hermana del abogado precisamente. Entonces aquí nos dice el diablo en la voz de Al Pacino que él pues quiere que fecunden estos dos hermanos, porque eso le permite a él permanecer. Por eso nosotros hemos puesto en este título Lucian pues es el ser, es decir, él es y existe porque también utiliza para él permanecer aquí pues el sexo, porque él entonces dijésemos así, él asciende mientras que los demás descienden. Entonces aquí estaría, porque es lo que al final de la película pues se está proponiendo, esa relación incestuosa entre hermanos, porque eso sabe y es lo que pretende sobre todo pues Lucian. Entonces esto sería lo que nosotros decimos pues una antinaturalidad, ya no tanto vertical como en sentido horizontal. Y entonces vamos a presentar artefactos. Entonces aquí tenemos este artefacto para recordar lo esencial de estas líneas de fuerza magnéticas. Esto es la cultura maya, y maya jaina, porque jaina pues era una zona, templo, isla, podemos decir, donde ahí existen pues todas estas figuritas. Y fíjense que está representándote una mano hacia abajo, la izquierda, y la otra indicando el símbolo hasta arriba, el mismo. Entonces, porque entonces esto sería lo que se está representando, que también se manifiesta, como hemos dicho, en esta relación sexual de comprimir la energía entre familiares, y entonces sería realmente pues este tipo de energía haciéndola descender, como se está viendo, te la hace descender. Entonces sube, entonces por eso decimos sube, Lucian sube y parte de su élite pues haciendo bajar a los humanos, y aquí tienen esa misma figura para que se fijen, y fíjense también lo expresiva que es, porque esto realmente para cualquiera que tenga algo de mínimo conocimiento se ve que es un casco realmente, y que si fuese la historia como nos dicen, ¿cómo es posible que esté un casco de que se está viendo que esto es tecnología en esta cultura maya? Pues por supuesto, porque nosotros ya llevamos tiempo diciendo que a los dirigentes se le ha dado siempre la tecnología superior incluso a la que está actualmente expresada. Entonces estos artefactos reflejan antinaturalidad social en tipo pareja, y nosotros, si un ser más antiguo con más conocimiento, como un ser reptiloide, pues dijésemos así, abusa de un humano o de una humana que realmente es más joven porque es más ingenua, no conoce, pues eso nosotros lo calificamos como estupro, y eso está muy expresado en miles de medallones y miles de amuletos como estos de la antigua China. Cada persona, nosotros ya no queremos hacer comentarios, creemos que las imágenes pueden hablar por sí mismas. Entonces, pues esto también es de la antigua China, y entonces si son unas entidades que tienen más conocimiento y lo utilizan para seducir y engañar a humanos y a humanas, pues eso es realmente para nosotros un estupro realmente. Y entonces vemos aquí, este es un sello de 8,2 centímetros chino, como están viendo, pero si ven las imágenes pues son muy expresivas, porque estos son humanos y no humanos, por tanto
cada persona, pues esto está relacionado con todo lo que estamos diciendo. Vean también este otro, porque son muy enrevesados en todos estos artefactos. Este otro tipo de medallón, que estos medallones pues, pueden medir entre 6, 5 y 6 centímetros. Pero si lo observan bien, pues verán a la femenina, al humano femenino, y si se fijan, pues estos son los ojos del dragón. Fíjense qué tipo de postura, observenlo con detenimiento. Y entonces, eso son mujeres, pero también esto es un humano, porque esto se ve que es un hombre, y esto es un jade, es de la cultura todavía más antigua de ninguna, que ahora es donde nos están llevando, a esa zona de China y Mongolia, es donde nos está llevando este sistema, por eso triunfó plenamente. Esto es un jade de 14,5 centímetros y 850 gramos. Y entonces la imagen, pues no hace falta que nosotros pues describamos porque creemos que es muy expresiva realmente. Al igual que lo anterior era un humano masculino y esto es un humano femenino, y porque son muchísimas las que abundan. Esto no es solamente un solo artefacto ni dos. Nosotros tenemos cientos de imágenes recolectadas, que llevamos tiempo recolectándolas en todo lo que son ventas y subastas y fotos e investigación personal en esta cultura. Entonces este jade es un jade de 19 centímetros y de 1,5 kilos. Y fíjense, pues esto es una mujer. Y en relación con la parte, dijésemos así, de superior o de tipo, no queremos ser más específicos, queremos que la imagen habla por sí mismo. Entonces consideramos que esto puede ser la China antigua, pero quizás la dinastía Han. La dinastía Han, esto es un jade de 14 centímetros, y lo verán con más definición en nuestro muro de Facebook. Entonces fíjense qué expresivo lo ponemos para que vean, porque esto realmente parece un niño, realmente. Y también estos artefactos son muy abundantes, este tipo de representación de este tipo de Buda, siempre rodeado de niños que están, dijésemos así, por todo su cuerpo. Nosotros no hacemos ningún comentario. Esto es un bronce, y estas figuras las hay en porcelana, en bronce, en jade, etcétera, etcétera. Y representan mucho este motivo de este Buda alegre y sonriente, pues con niños alrededor de todo su cuerpo. Este es un bronce de la China de antiguo, de 17,5 centímetros. Y entonces nosotros terminamos aquí recomendando para todos que utilicen discernimiento en estos tiempos finales, y ayuden a despertar a las personas que siguen estando muy dormidas. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.